Hermanos, buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Hoy saludarlos y también esperando estén bien de salud, estén luchando por la fe, estén pasando estos tiempos difíciles para todos, pero seguimos firmes en la fe, amén. Es lo que Dios quiere, que a pesar de las circunstancias la iglesia avance. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, amén. Jesús dijo, donde hay dos o tres que coincidan, que estén juntos, ahí está en el medio. Y nosotros estamos juntos en el Espíritu, hermano, amén. En este día vamos a compartir la palabra, vamos también a cantar una alabanza al Señor y dar gracias por sus vidas. Yo sé que, hermanos, que a pesar de las circunstancias, ustedes siguen perseverando en las cosas de Dios. Les mando un abrazo, un saludo y vamos a empezar este tiempo orando. Yo lo invito a inclinar su rostro y demos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche o en este día, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos poder compartir tu palabra. Gracias por permitirnos poder, Señor, grabar este video y poder compartirlos con todos aquellos, Señor, que puedan oír tu palabra a través de este medio. Padre, bendice este tiempo, que sea un video de bendición para cada uno de los que los puedan ver. Úsame, Señor, y ayúdame, Padre, a ser de bendición. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras rebeliones y límpianos de todo pecado, Señor. Ayúdame, Señor, y dame tu sabiduría, tu inteligencia para poder hablar de parte tuya, y bendice a tu pueblo, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, que dice Hosana. Amén. Hosana. Y esa alabanza habla de levantemos un clamor por la sanidad de nuestro pueblo, de nuestra nación. Y es lo que Dios quiere, que levantemos un clamor, una oración por la sanidad de nuestro pueblo. Y vamos a decirle que levantamos un clamor a Dios. ¿Amén? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves. Alábele al Señor, hermanos. De tu corazón. Un pueblo unido pide. ¿Cuál es lo que pedimos? Libertad y salvación. Que salve, Señor, a nuestra Armados nación. con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Vamos a decirle de nuevo, hermanos, que levantamos un clamor por sanidad. Por sanidad y redención. Señor, Muéstranos lo que tú ves. los secretos De tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo
Jesucristo es Rey. Señor, te alabamos porque tú eres Rey. Dile que Él es tu Rey. En medio de las circunstancias, dile que Él es tu Rey. Glorifica a Dios, hermano, en las circunstancias difíciles. Sí, Señor. Vamos a decirle Hosana. Gloria a Dios. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana. Dígale Hosana, hermano. Hosana al Rey. Una vez más. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Una vez más. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuánto creen que Jesucristo es Rey? Amén. Él es Rey, dice la Biblia. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos poder alabarlo. Y también en este momento vamos a compartir un pasaje de la Biblia. Yo los invito a abrir sus Biblias en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Números está en el Pentateuco, es el tercer libro de la Biblia. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Si ya tienen la cita, hermanos, capítulo 21 del libro de Números, versículo 4 hasta el 9. Vamos a leer, el título es La serpiente de bronce. Amén, un pasaje muy conocido, pero Dios quiere decirnos algo a través de las Escrituras. Amén. Y dice la palabra: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a brevemente meditar. Espero que esté en su asientito, en su camita, acompañado de alguien para meditar en la preciosa palabra de Dios, hermanos. Amén.
Dice la Biblia que el pueblo de Dios estaba en camino a la tierra prometida. El pueblo de Dios salió o había salido de Egipto con mano poderosa de Dios a través de Moisés. Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto, haciendo señales a los egipcios para que puedan soltar a los hebreos. Y fue ahí que Faraón suelta a los hebreos, y cuando los había soltado se arrepintió de haberlos soltado y salió tras ellos camino del desierto, y fue ahí donde Dios le abrió el mar rojo para que su pueblo pase, para que Faraón no los pueda nuevamente capturar y llevarlos como esclavos. Y dice la Biblia que Israel, una vez que cruzó el mar rojo, el Faraón con su ejército fueron muertos en las aguas del mar. Y el pueblo de Dios vio la gloriosa mano de Dios, cómo Dios abrió el mar rojo y su pueblo pasó en seco, y cuando los egipcios también quisieron pasar, Dios juntó las aguas y murieron. Y el pueblo de Dios vio esa gran señal. Qué privilegio poder ver cómo Dios abre el mar y yo poder pasar a pie. Es un gran privilegio. Y ahí estaba el pueblo de Dios viendo tan grande señal. Y en esta oportunidad nos narra la historia que ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, y en uno de los pasajes de tantos que narra la Biblia del caminar del pueblo de Dios, queremos detenernos en este pasaje donde dice la Biblia: después partieron del monte Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Es malo desanimarse, hermanos? ¿Por qué se desanimó el pueblo? Dice la Biblia aquí, que el pueblo se desanimó por el camino. Amén. Y el desánimo es algo que le puede venir a mí, le puede venir a cualquiera. Pero las causas de que el pueblo aquí se desanimó es porque ellos se sentían de que a donde ellos caminaban le daban la espalda. ¿Por qué dice la Biblia que tuvieron que, en el versículo 4, partieron del monte Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom? Porque si usted mira atrás, ellos, para poder ir a la tierra prometida, tenían que pasar por diferentes países. Uno de ellos era Edom, otro era el rey de Arad, que está en el capítulo 21. Entonces ellos, para que no se den la vuelta, tenían que pasar por estos pueblos. Por ejemplo, si usted lee en el versículo capítulo 20, 17, dice: ellos le hablaron a los edomitas para que pasen por su tierra, para que se les haga más fácil llegar a la tierra prometida, y le dijeron al rey de Edom que por favor los deje pasar por su país para que corten camino. Y el rey de Edom le responde esto. Ellos le dicen: te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Entonces ellos vieron de que los pueblos vecinos le daban la espalda. Fueron al rey de Arad, también en el versículo 1 del capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Ve? O sea, donde iban los judíos, querían pasar por cualquier nación, le hacían la guerra o no los dejaban pasar. Y ellos no podían hacer nada. Eran naciones que tenían sus países y Israel tenía que respetar su decisión. Y no los querían dejar pasar. Entonces el pueblo, cuando veía que el camino se hacía más largo, porque si hubieran pasado por esas naciones, el camino hubiera sido mucho, mucho más corto.
Pero ellos estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, producto de que los pueblos no los dejaron pasar por sus naciones y producto de la desobediencia a Dios también. Entonces el pueblo, al ver de que todos le daban la espalda, ya se habrán cansado de caminar en un desierto, y dice la Biblia que se desanimó el pueblo. Y ese desánimo, hermano, como le dije antes, nos viene a todos a veces. Cuando tú sientes que todos te dan la espalda, cuando tú sientes que nadie te quiere ayudar, cuando tú sientes aún de que Dios está lejos de ti, después de que te ha abierto el mar rojo para que puedas ver su gloria, sientes que Dios te ha abandonado. Después de haber visto muchas grandes victorias con el Señor, cuando ves que nadie te llama, cuando ves que nadie te dice nada, nadie está pendiente de ti y crees que todos te están dando la espalda. Y así se sentía el pueblo de Israel, que nadie los dejaba pasar por su nación. Y ellos decían, estamos, dice aquí la Biblia, cuando dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, se desanimaron de ver de que todos le daban la espalda. Y ellos, en ese desánimo, hermanos, como le dije antes, ¿es pecado desanimarse? No es pecado desanimarse. El pecado es cuando ese desánimo te lleva a proferir palabra contra Dios después de que Él te ha mostrado su gloria. No es malo desanimarse, todos pasamos desánimo. Elías pasó desánimo, Moisés pasó desánimo, Job se desanimó, y muchos grandes hombres, Jeremías se desanimó, Isaías también se desanimó. Muchos hombres se desanimaron y ya no quisieron servir a Dios. Y no es malo desanimarse. Lo malo es que cuando hay desánimo hablemos mal de la iglesia o hablemos mal de Dios. Y miren lo que hace el pueblo en su desánimo. Y en el desánimo ellos dicen, y en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué le dijeron a Moisés y a Dios? Ellos le hablan a Moisés y le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, si usted lee en el capítulo 20 de este mismo libro, un capítulo antes, ellos habían tomado agua de la roca. Recién Dios le había hecho sacar agua de la roca. Cuando Moisés fue y golpeó la roca y salió agua, vieron la gloria de Dios. Y acá ya están diciendo, no hay agua. Y Dios ya les había dado agua. O sea, si Dios le dio agua en este trayecto del camino, también le podía dar agua en este trayecto. O sea, para Dios, ¿cuál es el problema? Pero el problema es que a veces, como lo decía la otra vez, a veces no sabemos esperar o no sabemos pedir. Nos ponemos a hablar sin haber pedido. ¿Por qué no fueron y le dijeron a Moisés, estamos cansados, estamos desanimados, necesitamos que nos des quizás carne, lomo, queremos comer otra cosa? Ellos dicen, estamos cansados de comer este pan tan liviano. Dios le había mandado el maná y ellos se aburrieron de comer maná. Se aburrieron, hermano, y eso es algo como arrogante. Hay mucha gente que no tiene nada que comer y ellos estaban comiendo maná en la mañana y mañana en la tarde y se aburrieron de comer maná. Y todavía dicen, estamos fastidiados de este pan tan liviano. Ellos querían algo que los llene más. Sentían que esa comida no los llenaba, querían más. Otra cosa querían experimentar. Y no se alegraban con lo que tenían. No se alegraban con lo que Dios les mandaba. Y eso, hermano, refleja un poco de arrogancia. Nosotros hay que saber comer lo que hay, lo que tenemos. Dios nos envía eso comemos, hermano. ¿Amén? Hay tiempos buenos y hay tiempos que no. Pero el pueblo, hermano, el pecado que cometió aquí es que comenzó a hablar
en contra de Dios a través de Moisés. Le dijeron: Moisés, para eso me sacaste de Egipto, para matarnos de hambre y de sed en este desierto. Y era una costumbre de los judíos siempre quejarse del agua y del pan. Siempre quejarse y decir: para eso me sacaste de Egipto, para eso vine a la iglesia. Y ellos estaban quejando allí. Y ellos, al quejarse, hermano, estaban minimizando el poder de Dios, estaban minimizando la soberanía y la autoridad que Dios tiene sobre todo. ¿Por qué en vez de quejarse, Dios recién le había abierto el mar rojo, había dado agua de la roca? ¿Por qué en vez de quejarse no dijeron: Moisés, dile a Dios que necesitamos esto o aquello? Era más fácil. Si tenían un Dios a su disposición, hermanos, y ese Dios le había transferido toda la autoridad a Moisés para que Moisés haga señales con ese palo que se convertía en vara, que era la autoridad que Dios le dio a Moisés para que él pueda hacer señales y milagros. Qué hermoso, hermano. Andar con Moisés: Moisés, convierte el agua en esto, Moisés hace esto, y Moisés lo hacía porque Dios le había dado la autoridad. Por eso cuando Moisés oraba a Dios, Dios le decía: golpea, anda y dile a la roca que caiga agua, y caía agua, hermano. Y aún así, hermano, a veces no sabemos ser agradecidos con Dios. Obligaron a Dios a mover su mano, pero para mal, en contra de ellos. ¿Por qué? Porque hablaron contra Moisés y contra el Señor. Y dice la Biblia en el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Las serpientes ardientes, hermano. Ese desierto, dice la historia, que ese desierto por donde ellos caminaban estaba lleno de serpientes. Ese desierto por donde ellos caminaban para ir a la tierra prometida estaba lleno de serpientes, dice la historia. Y Dios hasta este punto los guardó de esas serpientes, los cuidó de esas serpientes, de que no los piquen a su pueblo. Ahí hay cobras, hay toda clase de serpientes que viven en el desierto. Y Dios los cuidó hasta este momento. Pero en este momento vemos, y dice la palabra, que Dios le envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y esa serpiente, hermano, los picaban, dice, y moría la gente. Mucha gente murió. Y esa serpiente, hermano, representa el pecado que a veces cometemos contra Dios. Es el veneno que nos inyecta el enemigo, que el Señor lo reprenda, que el diablo a veces nos inyecta su veneno para poder hablar contra Dios, para poder blasfemar, para poder darle la espalda a Dios. Él nos inyecta ese veneno, hermano, para apartarnos de Dios. Y ese veneno va inflamando todo el cuerpo hasta que morimos espiritualmente. Dios permitió o mandó esas serpientes porque el pueblo habló mal contra Dios. El pueblo, hermano, se quejó de un Dios como si nunca le hubiera dado nada, y Dios los tenía en el día, dice la Biblia, con una columna de nube que los cuidaba de que el sol no les dé. Y cuando era de noche y caminaban, una columna de fuego los alumbraba el camino. ¿Qué tal privilegio, hermano? Ellos no pagaban luz, nada, tenían todo a la mano. No pagaban luz, no pagaban agua, todo tenían a la mano. Tenían codornices, las aves descendían y se dejaban chapar para que coman su carne. Caía maná del cielo. ¿Cuántos no quisiéramos haber estado ahí, hermano? Y no tener que trabajar 12 horas para estar. Ellos no hacían, solo caminaban y tenían que obedecer a Dios. Y aún así se quejaron, hermano. Dice la Biblia que Dios le envió estas serpientes que mordieron al pueblo y mucha gente murió. Entonces, dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová. Amén. Y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Ven? Ese mismo pueblo que habló mal contra Dios,
vemos que viene ese pueblo que habló mal contra Moisés, que habló mal de Dios. Ese mismo pueblo vino a Moisés y le dijo: Moisés, hemos pecado contra Dios. Y le dijo: y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, hermano, en la representación de Cristo, vemos que Él no se resiente con el pueblo. Vemos que Él no les dice: claro, han hablado mal de mí, muéranse ahí con la serpiente. No les dijo: qué bien que la serpiente no lo estén picando, es por haber hablado mal. No les dijo eso Moisés. Moisés representa a Jesucristo. Y así es cuando venimos a Jesucristo, a pesar que hemos fallado, que hemos pecado contra Él, ese Cristo está ahí intercediendo, dice la Biblia, a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Y no es resentido, porque Él sabe que nuestra condición es polvo, que somos seres humanos frágiles, que le podemos fallar a Dios. Pero ahí vemos a Moisés, y dice la Biblia, cuando ellos vinieron a decirle: hemos pecado contra Dios y contra ti porque hemos hablado mal, ora por nosotros para que Dios quite esas serpientes. Dice la Biblia, y Moisés oró por el pueblo. Moisés, hermano, representa a Cristo. Dice la Biblia que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, a pesar de que a veces hemos hablado mal de Dios. ¿Ve, hermano? Moisés oró, dice, por el pueblo. Amén. Y eso es hermoso ver, hermano, la figura de Moisés, de que a veces, hermano, pueden hablar mal de nosotros, pueden señalarnos, pueden decirnos muchas cosas, y ese que ha hablado mal de ti a veces viene y te pide un favor, y tú no le puedes pagar mal porque tienes el amor de Dios en tu corazón, y tú lo perdonas y tú lo abrazas, porque Dios está en tu corazón. Y esa es la actitud de todo creyente, de que a veces hablen mal de ti, te critiquen, digan que eres un tal por cual. Esa es la actitud de un creyente. Te abraza y te dice: no te preocupes, yo voy a orar por ti. La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y esa es la actitud que Cristo quería inculcar a cada uno de sus discípulos. Amén. Por eso Jesús habló en cada evangelio el amor hacia los enemigos. Amén. Muy bien. Entonces oró Moisés por el pueblo para que ya no dejen las serpientes de morderlos. Entonces Moisés oró a Jehová y Jehová le dijo: hazte una serpiente ardiente, ¿no? Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por las serpientes, mire a la serpiente que tú vas a hacer, va a vivir. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, o sea, en algo que le dé altura. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno de los hebreos, miraba a la serpiente que Moisés había hecho de bronce y vivía. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y Dios le dio la salida a este pueblo que rebelde, pueblo que habló mal. Ahí Dios está ahí siempre, hermano, en su misericordia, dándonos una salida, una salvación para poder seguir caminando en Él. Dice la Biblia que Dios le ordenó a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta para que todo el pueblo la vea, y todo aquel que fuere mordido mire a la serpiente que tú has hecho, será salvo. Y esa serpiente que Moisés hizo representa, hermanos, de que nosotros no debemos mirar, sacar la mirada de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Por eso, hermanos, entendamos de que Cristo representa esa serpiente que Moisés puso en un asta, porque todo aquel que mira a Cristo, hermano, todo aquel que viene a Él es salvo, dice la Biblia. Por eso, hermanos, qué hermoso es la salida que Dios nos da a veces. Todo el pueblo estaba muriendo por las serpientes, pero todo aquel que miraba a la serpiente que Moisés hizo, dice la Biblia que era salvo, que vivía, ya no moría. O sea, el enemigo le picaba y veían a Cristo, hermano, o veían la serpiente que Moisés había hecho y ya no morían. No tenía efecto el veneno del enemigo sobre todo aquel que miraba la serpiente que Moisés hacía, que Moisés había hecho.
Y eso es un simbolismo, hermano, de que por más que el enemigo nos pique con su veneno, con su pecado, nos asedie, usted mire a Cristo, hermano, que representa esa serpiente, y va a ver que va a tener salvación. No quite su mirada de Cristo, aunque las cosas se pongan difíciles, no quite su mirada de Cristo, hermano. Mire a la cruz de Cristo. Ellos miraban a la serpiente y ese veneno que el enemigo o la serpiente les picaba no le hacía nada, porque su mirada estaba puesta en Cristo. Y así, hermanos, fue como el pueblo se salvó en esta oportunidad. Dios le dio la salida con esta serpiente de bronce. Y es la salida que quiere darnos Dios, hermano. El enemigo nos asedia día y noche, nos quiere dar o echar su veneno, nos quiere morder para morirnos sin Cristo, pero ahí está Dios dándonos una salida. Por eso, hermanos, hoy queríamos hablar sobre este tema, hermanos, de que el desánimo es parte de la vida del creyente. El desánimo es parte de la vida del creyente, pero usted, hermano, no quite su mirada de Jesucristo. Por eso a este tema le puse: no quites tu mirada de la cruz. Y así se llama el tema: no quites tu mirada de la cruz. Ellos miraban a la serpiente que Moisés había hecho y eran salvos del veneno de las serpientes que los picaban. Amén. Y así, hermano, Dios quiere que nosotros siempre esté puestos, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No quites su mirada de Cristo, hermano, aunque hablen mal de ti, aunque el camino se ponga difícil, hermano, usted siga creyendo en Dios. Amén. Diga lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. No se desanime, hermano. Sigamos adelante. Ya Dios permita que podamos reunirnos. Si no, hermano, sigamos visitando por este medio y poder vernos, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice a todo aquel que pueda ver este video, Padre Santo. Bendícelo al 100%, Señor. Provee, Señor, trabajos, ánimo, Señor. Fortalece la fe de tu pueblo, Padre. Y que tu gracia y tu misericordia esté sobre nuestra nación, el Perú. Oramos, Señor, por nuestra nación, por todos los que están enfermos en los hospitales. Oramos por los presos, oramos por nuestras autoridades. Bendice nuestra nación y que tu gracia y tu misericordia esté sobre el Perú, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Tía Irma, mamá, tío Linda, David, Cristian, Nico, Raúl, Jaime, Esteban, Yuli, prima Celia, Lourdes, prima Meche, todos los que puedan ver este video, que Dios los bendiga. Gladys, Jackie, Emerson, Dios te levante, Emerson. Oramos por tu sanidad, para que Dios te levante de esa cama y puedas servirle como Él te ha llamado. Gracias te damos a Dios por permitirnos poder vernos los unos a los otros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, hermanos, y ya nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo para todos. Amén y amén.